3, 2, 1. Acción. Necio, ¿cómo estás? Bien, mano. Epa, Bien, ¿cómo te digo? excelente. Necio, te digo, ¿cómo es tu nombre verdadero? Mi nombre es Davis Cortés. El Davy, Davy. el necio. Mira, tú me puedes decir necio y me puedes decir Davis. Igual me siento cómodo con la. Pero sabes que me da curiosidad por qué el necio. ¿Por qué el necio? El tema salió de. Es que es una historia larga, Denis, porque cuando yo estaba en la universidad. ¿Cómo es aquí en Chile? ¿Cómo que es el tema, la frase que dicen cuento corto? Cuento corto, sí. Bueno, yo cuando estaba en la universidad, yo bailaba y ¿Ya? era muy hiperactivo como para pensar en los trucos. Y pensaba el truco y de una vez iba a practicar o lo hacía como que al tiro, de una vez. ¿Ya? Y los panas míos me decían, este pana así es necio, no se controla para dejar de entrenar y eso. Y desde ahí viene eso. Yo me puse el necio sin saber como que ponerle un concepto o algo. A mí como que, nada, me da igual. Le pongo necio porque me gusta. Y después fue que dije, no, tengo que buscarle un concepto porque la gente como que de pronto se... Y después le busqué el concepto y necio es la necesidad de capturar lo efímero. Es como lo que veo y me gusta, saco la cámara y tomo la foto. Tan, que es tan. como Le diste la lógica cámara en cuello, veo algo, tan, de una vez. Mira, qué bueno eso. La necesidad de capturar lo efímero. Mira, qué bueno, qué bueno. Ya ese análisis está mucho más Sí. profundo que el necio, el terco Qué este, necio, que y necio este está loco. muchacho aquí. Como nos decía muchacho nosotros aquí, mamá, tú eres necio, muchacho, de fastidio. Que era diferente en general. Necio, ¿en qué andas? ¿En qué andas ahora? Ahora, justo ahora estoy bueno, recién el día lunes fue que llegué de un evento y estoy como en esa gira ahorita. Actualmente estoy en esa gira y dando clases sobre qué es el tema de cómo hacer los videos virales y todo ese temita. ¿Te encanta dar clase? ¿Te gusta mucho dar clase? Me fascina. Pero siempre te ha gustado el tema de la parte didáctica y el tema de educar a nuevas generaciones, porque finalmente es así. Sí, es que de pronto como mi grupo, o sea, antes mi grupo no era como que tan interesado en lo que a mí me gustaba, que era, ellos me preguntaban mucho, entonces cuando empezaba a explicar como que sentía que no, sí, esto es calidad, explicar lo que, la forma de ver de uno, Claro. eso es interesante explicarlo, pero no todos te lo quieren preguntar, entonces eso es fascinante como que... Mira, Necio, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese inicio de un momento dado que te conectaste con el tema de la fotografía? ¿Cómo fue ese instante decisivo donde realmente tú decidiste decir, hagas una cámara? Cuéntame un poco esa historia. ¿Tú te refieres a la fotografía en específico o al arte? Cuéntame de tu arte o como tú lo quieras ver, como un momento Claro. inclusive hasta el punto de empezaste a mirar diferente y el punto de que agarraste la cámara y empezaste a disparar de ese Claro. inicio. Es que el punto de cómo yo comencé fue que mi mamá y mi papá me inscribieron en un curso de arte, de pintura, a mí y a mi hermano. Por necio. Entonces yo hice, mi primer dibujo fue de mi familia, el que hice, tenía como 5 años. Y ese dibujo, como a mi mamá le gustaba como que yo hiciera las cosas, entonces ella me dijo, bueno, te voy a meter aquí en un curso. Y con mi hermano hacíamos el curso, mi papá nos llevaba, incluso mi papá era albañil en ese tiempo. Yeah. Y él agarraba maderas y se las llevaba para la casa para que uno pintara en las maderas, como Mira. que eso, güey. Entonces de ahí en el colegio hacían concursos y como que me daban diplomas, que el tema. Entonces de ahí yo fui rescatando como que me fui incluyendo en el arte. Y como veía a mi abuela que vendía... Era comerciante, ella vendía... Comerciante independiente, que vendía Sí. cualquier cosa fiada, que si pa' qué, esas cosas. Sí. Y como veía eso, esto genera plata, sí, yo voy a generar plata con lo que yo sé hacer, que es el... Y empezaba, agarraba un palo de cepillo y lo picaba. Y ahí pintaba yo, hacía... Yo soy de Coro, y Coro Ya. es muy turístico y hacía cosas de Coro, que si las playas y todo ese tema. Y yo me iba y los vendía al mayor. Yo no los vendía que iba, no. Yo ¿Qué los tal? vendía al mayor a otros artesanos. Mira. Y ahí me pusieron el ilustre a mí. Todos eran puros señores y me pusieron el ilustre. Y me decían, mira, pero siéntate aquí, ponte con nosotros. Y de ahí como que me fue gustando más la cosa, como de sacarle provecho al arte. Y llegué a un punto de la fotografía que me regalaron una camarita así chiquitica. Mi tía me la regaló. Y dije, voy a empezar a hacer fotos. Y de curioso y dije, no, es mejor hacer fotos que pintar.
Porque pintando tengo que comprar las pinturas, tengo que pintar el cuadro, es más tiempo. ¿Qué hice yo? Empecé a tomar fotos de botellas de vidrio, rosa, son fotos muy antiguas que hice. Y como que para ahorrarme tiempo yo de no pintar, empecé a hacer fotografías, fue por eso. Eso, ¿y cómo fue ese momento donde tú empezaste a mirar diferente? Porque en ese momento tú, de cierta manera, tenías un entorno completamente natural. En este caso, hablabas de ciudades con muchos colores, hablabas de playas, hablabas de mezclas entre lo que es la arena, lo que es el cielo, el mar, toda esta cantidad de cosas. ¿Cómo empezaste a mirar y a sentir todo esto? Porque de cierta manera, tú me comentas un poco que nació todo a nivel de cuadro, pero finalmente empezaste a mirar diferente. ¿Cómo fue ese instante decisivo ahí? Claro, de que me di cuenta de cómo... ¿Sí? El tema ahí fue que creo que no sabía que me miraba diferente. Me llegué a dar cuenta fue cuando llegué a Perú. ¿Ya? Porque estuve en Colombia, en Perú y tal. Y en Perú, una amiga mía que se llama Fernanda, está en México, ella es fotógrafa. Y entonces ella me regaló un curso a mí, que era de un mes, que era de dirección de arte. Y cuando yo entro en ese curso, Denis, chamo. Eso es el mejor curso que he visto en mi vida es ese. Ni siquiera en la universidad que estudié producción audiovisual. No, cuando vi dirección de arte yo dije, esto es lo mío. Empecé a entender por qué yo me inspiraba solo con ver unas canastas de verduras, de fruta. No, yo era un adicto y era una verdurería. Todavía lo soy. Yo veo una verdurería y estoy viendo las canastas así, las manzanas si están limpias, ¿no? Si los colores. Porque yo siento que me guío más es por la estética. ¿Ya? Y no, chamo, yo cuando empecé en la dirección de arte entendí el tema de los colores más a profundidad, yo dije, no, esto es lo mío, ya veo de una forma diferente que nadie se va a inspirar en ver unos guantes de limpieza amarillos. Y yo me inspiraba en eso. Yo vi unos guantes de limpieza amarillos en el trabajo y decía, no, de aquí puedo sacar una foto con unos guantes así y tal. Y de ahí saqué yo como que... Pero de cierta manera empezaste a interpretar, por supuesto, la luz de una forma diferente, porque empezaste a ver la luz y empezaste a codificarlo con el color y el volumen. Pero ¿cómo fue ese instante entonces, finalmente, cómo empezaste a mirar esa luz y cómo empezaste a traducirlo dentro de los colores y volúmenes y texturas y formas? Claro, ¿cómo empecé a traducirlo? El tema ahí es que siempre fui una persona que no expresaba lo que sentía. ¿Ves? ¿Ya? Y yo veía muchos fotógrafos que hacían fotos de... O sea, sin falta el respeto, no hay nada, porque igual es un trabajo. Hacían fotos de embarazada, fotos de boda, fotos, no sé, de producto. Y eso está bien, eso está brutal. Pero yo sentía que no transmitía nada. A eso iba yo. Y yo decía, pero no, es que yo no quiero hacer eso. No quiero hacerle foto a una boda, nada. Y yo decía, ¿qué hago? Bueno, me voy a hacer autorretrato. Y empezaba yo todo el día, duraba yo trabajaba lavando loza y pensando en la idea. Si no se me ocurría nada, salía a caminar por todo el centro a ver qué veía para inspirarme. Entonces veía, no sé, de pronto un afiche mal puesto, lo veía de esto. O una camisa de estos reggaetoneros de antes, Wisin y Yandel, cosas así, porque Perú usa mucho esa antigüedad. Y decía, no, de aquí puedo sacar. Y entonces de ahí yo traducía eso, yo lo anotaba y decía, lentes así de este tipo de los años 2000. Ropa de los años 2000. Este color rojo para que demuestre que tengo intensidad en tal. Y entonces todo lo anotaba y le ponía un significado. Y cuando iba a la casa, porque eso era un cuartico chiquito, Denis. Ajá. Y ahí ponía la tela roja, ponía todo, me empezaba a rayar. Yo mismo me dejaba llevar, pero con la idea del concepto que era mostrar la intensidad de lo que yo sentía en ese momento, que era como un desafío, era como mostrar mi rebeldía de salir de la zona de confort a mostrar algo diferente, que es lo disruptivo. Me gustaba como que marcar la diferencia. Entonces, así siento yo, no sé si es la respuesta que te estoy dando, pero de esa forma era que yo traducía como lo que yo sentía de mi forma de ver. Esa era ¿Y cómo hacías entonces el juego con la luz? ¿Cómo sabías que esa luz transmitía o no esa esencia que tú querías buscar? Es que nunca me fijé en la luz. Ese es el tema. Yo nunca me fijé en la luz. Yo siempre me fijé fue en los colores. Ajá. No era como ¿Pero veías plano o veías con profundidad? Con profundidad. Sí obviamente sí veía con profundidad. Ajá. Pero no era como que si pongo esta luz aquí, no. Si esta luz, no. ¿Qué hacía yo? Como yo no tenía luz artificial,
cuando uno veía tutoriales, yo no tenía luz artificial, yo traducía la luz o me apoyaba de la luz, pero era de la luz natural. Ya. Y siempre la foto la hacía cerca de una ventana. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Y cuando era muy oscuro, como no tenía iluminación, cámara con flash. ¡Pam! Entonces, para mí, la luz fue el flash y la ventana. No fue más nada. Eso fue mi... Pero ¿cómo lo descubriste que finalmente estás viendo que esa luz iba a entrar o dura o blanda? ¿Cómo supiste esa parte, ese cambio? Eso lo descubrí fue por el... Porque si el flash dura, si vas directo, pero si de Claro. repente se le pone un difusor, por supuesto ablanda, pero la luz natural es totalmente suave, sino acá directamente del sol. Pero ¿cómo empezaste a trabajar esa parte de...? Porque Ya. sí, entiendo que al final tu esencia era totalmente artística, era más de sentir de tu estómago, Exacto. más no tener un raciocinio mental de decir por qué no. Era como que lo veías, lo jugabas y dije, wow, esto era lo que necesitaba. Exacto. Cuando yo comencé a jugar con la luz fue que me vi un tutorial de Rubén Go, creo que fue. Y él explica, no, la hora dorada y tal. Y yo, ya entendí más. Entonces ya no usaba solo la luz de las 4 de la tarde, sino que usaba diferentes luces y ya yo sabía qué intensidad necesitaba yo de luz para transmitir lo que debía transmitir. ¿Sí Ya. me entiendes? Entonces, Si era nostalgia, si era Exacto. energía, si era de repente melancolía, si de repente querías que sintiera gente que llorara o se sintiera alegre como tal. exacto. Incluso yo siempre fui como que nunca busqué la luz. Yo esperaba que la luz llegara. Y yo esperaba que decía, ya, si yo tengo este ambiente y solo tengo esta luz, de ahí tengo que sacar una fotografía, pero que me ayude a traducir con la luz, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, no espera decir, no, necesito esta luz para hacer esta fotografía. No, si no puedes hacer esa fotografía con 2 luces, y si solo tengo una, hacía una fotografía que pudiera mostrar con una sola luz. Ahora te hace otra pregunta más loca todavía. ¿La luz qué te decía, huevón? La luz te hablaba, la luz te decía Pero- cosas y te dio decirte cosas. Me estás cayendo bien, Denny. me está cayendo bien porque está buena la pregunta. Yo siento, Denis, que así como algo muy personal, es que nosotros la parte física, o sea, lo material es algo que está bien y está mal, o sea, te das cuenta, pero la espiritual es muy difícil que nosotros mostremos a cualquier persona si estamos bien o estamos mal. Y la luz siento que es así. La luz te dice algo, la luz te dice... ¿Pero qué te decía? Dime, a ver qué te decía. Yo siento que la luz a mí me decía, mira, te estoy ayudando aquí, haz esto. Y yo decía, lo que sientes, demuéstralo, aprovecha esto. Yo tengo una fotografía, Denny, que yo dije, voy a hacer una fotografía que demuestre todo lo que siento. Y vine y me quité toda la ropa, Denny, toda la ropa. Puse una luz roja en el horno y usé la luz solo de la ventana y una luz de aquí. Y se veía el día lluvioso así y hice una fotografía. Y ese momento es uno de los peores momentos. Yo siento que fue el peor momento de mi vida hasta ahora, el nivel espiritual. Y hice esa fotografía y yo le ponía como unos textos. Le ponía cosas que sentía. Ya no me acuerdo qué puse, pero esa fotografía la tengo pública y ahí yo puse una cosa que en ese momento yo sentía. Y yo cuando veía la fotografía decía, esta es mi mejor fotografía. A pesar de que es la más triste que tengo, para mí es la fotografía más favorita. Y eso... Entonces ahí la luz te manipuló literalmente, decirte, te llevó a llevar, esta es la roja que tienes que colocarla acá. Y te decía, huevón, vete para allá y escucha ahora pon aquí esta ventana, ahora ponte así. Todo te lo decía la luz. No, en hasta me general. dio que me desnudara la luz. Mira. En ese momento. ¿Tú recuerdas ese momento también como el antes y el después? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito sobre esa historia así, de que cuando tú empezaste a descubrir esto como una esencia, como el arte de ser prácticamente en base a esto, y después empezaste a utilizar las herramientas para poder transmitir esta comunicación, transmitir este mensaje de una forma directa, porque finalmente cuando tú hacías un retrato o autorretrato, querías decirle a la gente un sentido, y un sentido de sensaciones, un sentido de ser, un sentido que finalmente era nada que tenga que ver con la aprobación social, no, simplemente Claro. esto es lo que siento y esto es lo que quiero que ustedes lo lean, viendo la fotografía, lo entiendan, lo escuchen y lo sientan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue el antes y el después? ¿Cómo antes y empezó? el después de cómo era antes a cómo... Sí. Claro. Porque hoy en día eres otra persona totalmente Sí, diferente. Por sí, eso te digo. diferente a las fotografías que hacía antes. Todo No, y cambia. Y finalmente, sí. pero fíjate, tienes una esencia diferente. Lo que te quiero decir al final, ¿qué pasó ahí en ese momento cuando descubriste ese instante decisivo de
de que ese momento de retrato te ayudaba a expresarte. Claro. Tú sabes que yo ese tiempo tenía como, creo que 20 años, 19 años. Y uno a esa edad, siento yo que sea, yo tengo 26 años, todavía no estoy tan alejado de los 20, pero por experiencia, yo sentía a esa edad que necesitaba mostrar todas las cosas que me gustaban. Como yo antes de los 20 pertenecía a una subcultura que era la hipster. ¿Ya? Y esos son unos coños que ellos no muestran cómo son. Ellos pueden ir a un lugar, o sea, pueden ser hipster y tú les preguntas, ¿eres hipster? Y te dicen que no. Entonces era como una subcultura que guardaba mucho sus cosas, su personalidad y la ocultaba detrás de la estética. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Yo sentía que necesitaba mostrar el hipster, el David hipster, el David punk, el David estilo skate, el David breakdance, el David fiestero, porque me gustaba mucho la fiesta. Y cuando conocí el autorretrato, porque incluso eso fue en el curso que vi, el primer curso, yo sentí que con eso iba a mostrar todas mis personalidades o todos mis gustos que nunca pude ser. Entonces yo me compraba ropa punk y me tomaba la foto. O sea, si yo me quería vestir punketo así, sí, 2000ero, como me daba pena que me dijeran algo, entonces yo venía, compraba eso, me lo ponía, me hacía el autorretrato, lo veía, se ve brutal, y te salía con la ropa que me hacía la foto. Y siempre decía, ahora voy a crear este personaje. Y me pintaba el pelo, me metía en la película, me pintaba la cara, salía para la calle con la cara pintada. O sea, eran temas... Sí. Yo te entiendo, porque yo pasé por una etapa también muy así, muy lo que estás diciendo tú. Eran como temas, yo siento que era un tema de autoestima y de seguridad. Y ese fue como el antes y el después que me ayudó, como que entendí que no, esto es lo que me está... No sé si eso te responde la pregunta. Sí. Pero eso es lo que yo siento que en verdad fue el antes y el después. ¿Tú recuerdas ese momento donde pasa la fotografía de convertirte en una forma de expresión visual, porque una expresión visual que estabas tomando en consideración, y el caso de lo que es el autodescubrimiento y el del misma de poder crear esta sensación de verte, pero ya verte como un papel, ya verte como en una pantalla y decir, mira cómo estoy. Hoy en día convertirse en algo que tú desarrollas como profesional, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo tú consideras que fue ese instante? O recuerda ese momento que pasó, ese clic de decir, me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar a esto. Claro, es un tema muy... Son buenas las preguntas, Denis, son buenas las preguntas, porque es un tema muy... Siento que este tema no le he tocado, solo le he tocado con mi pareja y con mi amigo. Y ahora con los millones de suscriptores que tenemos ahora ahorita. Con los millones de suscriptores. Así que no se pierdan esta parte. Lo vamos a poner en Patreon ya para que la vean gratis. Para que lo vean gratis. Ya. Que yo siento que cuando estaba en Perú, que yo hacía esto, o sea, yo lo hacía, la foto, el autorretrato, yo lo hacía porque, o sea, me apasiona, porque quería mostrar los colores y tal, el tema. Pero no lo hacía como pensando en vivir de eso. Y me rodeé de un grupo de personas que eran tóxicas, que no hacían nada. Solo lo que hacían era perder tiempo y a fiesta y tal, y eso y del otro. Yo me sentía muy estancado, sentía que, o sea, voy a estar todos los días en esto y no voy a tomar acción a lo que en verdad me gusta, que es vivir del arte. Y yo decía... Y yo siento que soy muy empático, yo no quería decirle a ellos, miren, ustedes son malos amigos, no voy a pasármela más con ustedes. Sentí ese miedo yo era muy así, como que muy tímido. ¿Y qué hice yo? En ese tiempo conocí a mi esposa y entonces hablé con ella y tal. Y ella era como que me decía, no te la pases con ella, porque esto... Ella fue la que me dijo y yo dije, bueno, me voy a Chile sin decirle a nadie, solo le digo a mi esposa, no le digo a mis amigos, nada. Porque yo cuando le agarro cariño a alguien es como que me cuesta soltarlo. Y entonces me voy a Chile y no voy a llegar trabajando ni de limpieza, ni de nada, una mierda. Voy a llegar haciendo lo que me gusta, que es hacer videos, fotografía. No voy a llegar haciendo otra cosa. Y ese fue como que lo que me impulsó. Y no solo mi grupo, que era tóxico, sino que el trabajo, el círculo era tóxico, porque yo llegaba a las 5 de la mañana, yo era cocinero. Ya. Llegaba a las 5 de la mañana
cocinaba. Aparte trabajaba con una señora que tenía como 60 años, que no podía hacer las cosas de ayudante, tenía que ayudarla y me iba a las 7 de la noche a la casa. Yo llegaba durmiendo. Ni siquiera... Ese fue uno de mis peores trabajos. Donde si la olla, yo te daba una olla. Tú eres mi jefe y te doy la olla y no te ves tu reflejo, el jefe hacía así. Si no se ve su reflejo, lávalo otra vez. Y eso era todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Yo sufría eso, era como un bullying laboral del jefe. Ya. Y yo sin decirle nada porque el primer trabajo que tuve fue peor que ese. Y yo como que normalizando esas cosas, incluso el círculo que tenía era tóxico y yo lo normalizaba. Entonces... No, justificabas todavía. Sí. Lo normalizabas y lo justificabas para decir, bueno, okay, como que, bueno, ¿qué? Es lo que toca ahorita. Es mejor que lo que me pasó. Sí. Y si ya como un círculo vicioso que uno cae en Cuando conocí a Nercy, mi pareja, ella fue la como que me hizo así como que... Estás perdiendo el tiempo, boca abierta. Estás perdiendo el tiempo. Y ella agarré y me vine para acá. Siempre detrás de un hombre hay una buena mujer. Sí. Y atrás de una buena mujer hay un buen hombre. Entonces sí. parte del equilibrio de nuestras vidas. Sí, no, eso fue lo que me Denny, eso creo que... en ese instante entonces decidiste, ya, me voy, dejo todo atrás y voy a tomar una decisión de una vez, dedicarme a lo que realmente quiero hacer. Exactamente. ¿Y ese momento qué pasó? Cuando llegaste y dijiste, ¿ahora qué? Ajá, entonces, pero nadie me conoce, estoy llegando a otro lado. No, llegué más cagado que 3 cagados. Llegué pero cagadísimo, ¿viste? Yo llegué, mi hermano me ayudó, me recibió mi hermano. Claro, obviamente lo primero a chamba que tuve no fue de... Porque obviamente tenía que pasar el proceso. Ya. Y tuve una chamba de líder. Era tan... Yo había normalizado, Denny, ahora que me acuerdo, tanto el tema malo que cuando yo agarré la chamba del líder, que era de reponedor, yo dije que era muy fácil. Yo dije que... O sea, poner unos productos para mí era... O sea, yo dije, en mi mente yo solo procesé, esto es para gente sin vergüenza. Eso fue lo que yo dije. ¿Ya? No quise seguir más porque yo cuando llegué, el coordinador me ve, me dice, ya vamos a desayunar. Yo había comido el desayuno y él ni siquiera había mordido el pan. Él estaba hablando. Ya va, hijo, espérame, calma, máquina, calma. Y yo, qué pena, me comí el desayuno y aquí ninguno ha comido. Comía rápido porque esos eran los trabajos de antes. Claro. Cuando veo que tengo que reponer, yo dije, bueno, voy a buscar lo más pesado para sentirme cansado. No, reponer unos papel higiénico. Compota. Dios, chamo, yo estaba que mataba a esos que trabajan conmigo porque los veía sentados. Y yo, no, ahora yo no podía. Ya. Y ahí me salí, agarré esta chamba, que era chamba. Yo hacía el trabajo de 2 personas y empecé a sacar tarjetas de que soy director creativo. Ponía cosas que ni entendía el cliente. Director creativo, que amante de la luz, que sé qué, videos tal. Y como mi hermano es barbero, mi hermano me dijo, no, mi hermano, eso sí, tengo un buen hermano que me ha apoyado en todo. Y entonces me dice, no, haz tarjeta y entrégala a todas las barberías, que esos son los más faranduleros. Y yo voy a hacerle caso a mi hermano porque él es el duro. Siempre tengo eso que veo a mi hermano como si fuera lo mejor del planeta. Entonces él me ayudó en eso. Me pagó, me dio una plata para sacar unas tarjetas. Y yo fui a entregar las tarjetas de Ya me había salido de la chamba de cocina, del líder, y estaba en una carpintería con un señor carpintero. Y me iba los días libres, aprovechaba y empezaba a entregar las tarjetas. Se le entregué a un pana que se llama Leo. Y él la dice, justo estoy buscando a alguien para hacer video. Fino, ahí me llama y tal. Y el chamo me llamó como a la siguiente semana. Pero tú nunca habías hecho un video. Nunca había hecho un video. Tenías noción de lo que es el uso del equipo y tenías de repente por los cursos que habías realizado, pero finalmente el desafío era el momento de desdoblar. No sé si esto va a ser muy técnico, pero yo tenía la tengo todavía, una 3500, una Nikon 3500. Creo que es 3300. 3300, No, 3100. 3100. Estas son antiguas. Sí. Que mejor grabo un teléfono iPhone 4, graba mejor. Yo le dije, yo tengo cámara y tal. Y yo que tuviera esa cámara, un estabilizador manual de pesita, de ese, y un trípode. No tenía ni computadora pedita. Y el bicho me llama y yo voy para allá. Yo voy para allá.
Era un video para una marca de que él estaba auspiciado y tal. El chamo tenía experiencia. Yo no. Primer video de barbería que me pagaba porque le había hecho videos a mi hermano. Y vine y empecé a hacer el video, pa. Y yo el video lo edité en el teléfono. Él nunca supo de eso. Nunca supo de eso. Nunca me llamó tampoco. No me volvió a llamar. No me volvió a llamar, te lo juro. Ese video quedó horrible. Por ahí lo debo tener. Y después de eso me llamó una chama que quería una sesión de fotos, Denny. El fondo que yo tenía era bajito, era como de mi tamaño. Y la chama era muy alta. Demasiado. Tenía unos tacones. Como yo sufrí. La foto la hice en la casa donde vivía. ¿Cómo palabré yo a esa mujer para que se hiciera la foto sentada? Porque para yo no iba a saber cómo borrar el fondo ni nada. Era mi primera foto que me pagaba y yo, mira, ¿qué hago? ¿Y cómo hiciste para conocer todos estos aspectos a nivel técnico, a nivel de lo que es el contexto? Me imagino que hiciste con luz natural o lo hiciste con artificial. Lo hice con luz natural. Con natural. ¿Cómo supiste eso? ¿Cómo sentiste? Ahorita escuchar ese sonido de la luz diciéndote, tienes que estar acá, porque finalmente, o ya lo sabías como tal. No sabía cómo, es que era mi primera foto. Entonces tú siempre fuiste totalmente, dejaste llevar por ese oído y por esa sensación del estómago de decir, aquí está, aquí esto es lo que quiero buscar, Sí. mira, aquí me da este volumen, todo Sí, totalmente así. natural, güey. Sí, todo fue natural, no fue como que yo me puse a investigar, vainas, no. Obviamente si buscaba, después de que tuve esas dos experiencias, que fueron, o sea, malísimas para mí. Sí, pero fueron buenas, son una experiencia de Claro, suma. no, incluso la chama que le hice la foto, ¿sabes cuál foto publicó? La que se hizo ella de selfie así. No publicó la foto que yo le hice, así de mala quedaría, Denny. Malísima, Denny, malísima. Y en ese momento, bueno, cuando dije, no, sí tengo que aprender porque no puedo llegar como un loco en cualquier lugar. Y ahí me puse a investigar más, aprender más porque yo sabía de estética, de cómo transmitir, pero no sabía técnicamente cómo hacer los planos, las luces y eso, y entonces aprendí más. Y de ahí conocí a Cristian, Ya. lo conocí. Y ahí cuando yo entro a la barbería, yo dije, yo no tengo las mejores máquinas ni nada, pero tengo algo que es la creatividad y saber transmitir a través de la estética. Y yo veo así la barbería y recuerdo yo que ellos querían transmitir como algo exclusivo. Pero tú entras a la barbería y no era exclusivo, reggaetón, los barberos con guantes de rojo, azul, no tiene nada que ver con el color de la barbería. Y yo dije, aquí es donde le voy a dar duro. Y yo le dije, no, mira, yo no sé usar esa cámara. Él tenía esa, yo no sabía usar la 7.3. No sé usar le dije, lo primero que te voy a decir es que no se usa la 7.3. No se usa, o sea, ni siquiera elegí el nombre, no se usa esas cámaras nuevas, no se usa el estabilizador. No sé editar bien en la computadora porque no tengo computadora. Le dije lo que no sabía. Y luego le dije, pero yo sé esto. Esto tiene que cambiar, esto no se puede ver así porque yo no voy a grabar así. O sea, yo llegué como si fuera el mejor del mundo. Claro. Le dije, yo no voy a grabar así porque este barbero sale así. Y no tiene que salir mal arreglado, no tiene que salir con guantes rosados, tiene que salir con guantes negros, máquina amarilla, máquina dorada. Cosas que tengan que ver con la barbería. Y luego de eso les mandé a cambiar la capa, que pusieran la capa del reino. Todo que sea abajo, la estética, los cuadros, todo. Incluso hasta le dije, pongo una canción, una música del reino dentro del baño. Que cuando el cliente vaya a orinar, sienta el ambiente de que si Entonces, fuera un reino. tú te dejas más bien influenciar mucho más por esa dirección de arte o esa escenografía o ese ambiente para luego ser el equipo sea usualmente un complementario. Exacto. Es que yo, o sea, siento yo, no sé cómo son las demás personas, pero siento yo que el trabajo está en la dirección de arte. Como tú. Y ejemplo, yo tengo este vaso aquí, pero fuera distinto, no sé si sale en la toma, pero fuera distinto si estuviera aquí. ¿Ves? Fuera muy distinto. Entonces, a eso voy yo, que uno tiene que enfocarse más en dónde van las cosas, cómo va esto. Después, ¿Cómo tú sientes que aprendiste eso? ¿Cómo siento yo que aprendí eso? Porque finalmente tú dices que finalmente todo esto fue empírico, todo fue autodidacta. Pero sientes que finalmente esto te fue educando el ojo. ¿Cómo fue esa educación visual? Con la semiología. Toda esta cantidad de elementos. ¿Cómo fue? La semiología, viendo películas y viendo detrás de cámara
en detrás de cámara o en las conferencias de Guillermo del Toro, Christopher Nolan, ellos explican como que mucho esas cosas. Tienes que ver la última película de Frankenstein de Guillermo del Toro. La estaba viendo ayer, dura 2 horas. Llevo una hora apenas. Bueno, entonces seguimos hablando de eso. Y entonces como que veía los detrás de cámara y decían, no, esto se hizo con luz natural. Esto se hizo así para que llame la atención en esto. Y la composición que explicaba, yo decía, no, a través de la composición yo inconscientemente decía, ya, si la composición es así, este objeto tiene que ir aquí. Entonces, de ahí me iba guiando yo como que... Entonces tú eres uno de los enfermos de composición, profundidad, iluminación y sobre todo, pero la iluminación trabajada en función a esa sensación de arte. Exacto. Y a lo que es el significado del signo y el símbolo dentro de lo que es la escenografía. Que claro. Todo lo que va a transmitir en sí. Sí, es como que... Sí, básicamente eso. Y lo que me gusta a mí de esto, como de parte que es la fotografía, que yo realmente no me considero fotógrafo, pero siento que si me ponen a ser director de fotografía, yo le pongo el pecho y lo voy a hacer. Siento que lo voy a hacer extraordinario. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, por supuesto, el video nace de la fotografía. Exacto, claramente. Y todo lo que es el arte en sí, en general, después de capturar todo esto. Después la única la diferencia es que tú en los ángulos de fotografía, que sí, haces muchos más fotogramas, pero finalmente nace de ahí. Sí, Tienes que conocer las partes técnicas, visuales y de sensación. Que es lo que quieres transmitir. No, y que incluso yo siempre digo esto en las clases que doy. Digo, no existen los videos, solo son muchas fotografías en secuencia. Eso es lo que digo yo, es que la fotografía siempre está, nunca va a desaparecer. La fotografía es todo. ¿Cómo encuentras tu pasión ahí entonces? ¿Cómo encuentras esa parte de pasión en sí donde Necio dice, Dios, esto me quiero dedicar hasta que me muera? ¿Cómo encuentro yo mi pasión? Siento yo que no tengo una respuesta como para eso. Yo no tengo una respuesta a decirte, soy apasionado de esto por esto. Pero lo que sí siento que sí te puede responder esa pregunta. Me estás hablando muy apasionado de lo que sí, claro. Pero lo que sí te puedo decir es que yo con el arte puedo decir estoy mal o estoy bien. ¿Sí me entiendes? Yeah. Y eso me apasiona. Me apasiona decir en un plano cómo nos sentimos o cómo va a ser o cómo se siente esa escena a que decirlo con las palabras. Mira, ahí pasó esto. No, prefiero decirlo con los objetos, los colores, que se parte el jarrón, los sonidos. Prefiero decirlo con eso. Aquí va a pasar un problema. Entonces empiezas a trabajar el cine mudo y será una ciencia totalmente diferente eso sería para ti. Una locura. Bueno, eso son cosas que están pasando hoy en día. Todos estamos tirando la parte retro y va a llegar un momento dado que de cierta manera sí podemos hacer sensaciones con un cine mudo, sencillamente con puras imágenes y sensación. Y todo lo que hacemos visual. Y la gente se ría, se espeluque, llore, tenga todas esas sensaciones bien, no solamente imágenes, ahí estamos claros. Y eso me fascina y me apasiona es eso. Mostrar lo que siento. ¿Qué haces cuando las cosas no van bien? ¿Qué hago cuando las cosas no van bien? No vas como quieres que están saliendo como tú. Claro. Porque si tú hoy en día tienes quieres tener ese control absoluto. Lo que pasa cuando no pasa. Cuando esa magia no está. ¿A nivel de vida o a nivel de arte? Ya háblame de vida para después terminar con el arte. Ya. ¿Qué hago cuando no me salen las cosas? ¿Qué sucede con Necio cuando esa voz creativa, cuando esa parte no le está saliendo bien? O ese trabajo no le está haciendo bien, o lo que está planteando en su momento no está saliendo bien. ¿Cómo maneja Necio la frustración de algo que no salió como él quería? Hoy en día, escuchándote, te encanta tener el control, te encanta tener esa energía dentro de lo que es el ambiente para que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Porque necesitas transmitir ese sentido. Pero ¿qué pasa con ese momento entonces? Cuando no puedo en ese momento como controlar o que las cosas no van bien a nivel personal. Sí. Eso es lo que hago. Lo primero es llorar. Ya. Eso es lo primero que tengo en cuenta siempre. Considero una persona muy emocional y siento que podría llorar hasta porque alguien le regaló un chocolate a otra persona que considere parte de mí. Y siento que eso me ayuda a sentir que llorando ya ese problema lo eliminé de mi mente. Eso es lo que siento yo cuando lloro. Ya eliminé eso. Y mentalmente hago así. Tengo el problema aquí, no lo puedo controlar, hago así. Y lo pongo debajo de mis pies.
Y yo decía, esto no me va a achicar. Y ahí, a lo que venga. Y si sale mal, que siga pasando mal. Me da igual, pero a lo que pase. Pero siento, ya no me frustro como antes en el problema, porque siento que el problema es una decisión. Ejemplo, si yo te digo a ti, no me gusta tu estudio, un ejemplo, te lo digo molesto, ya es decisión tuya si te molesta. Claro. O si tomas el problema. A eso voy yo, que el problema o estar molesto es una decisión. Y yo hoy por hoy estoy orgulloso de decir que decido siempre a estar bien y a buscarle una solución al problema. Siempre, pero siento que ese es justo ahora es mi actitud. Pero antes no, antes lloraba, pero lloraba 3 días seguidos y no salía nada. Pero ahora sí estoy orgulloso, me siento orgulloso de mí, de eso, de que ¿esto es un problema? No, ya es mi decisión si me lo tomo personal o no. Si él me dijo eso, ya bien. Ese es su problema. Él es el que tiene su rabia. Yo no. ¿Me dolió? Sí, está bien, pero ya no me voy a poner... No voy a coger lucha, como dicen los dominicanos. Pues, siento que ese es mi... Y cuando tú estás grabando y trabajando este tema, haciendo un trabajo y no salió bien, ¿tú qué pasa en ese instante? Tú lo estás viendo y dije, ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? Bueno, me di cuenta, básicamente, siempre me di cuenta es cuando termino de grabar. ¿Ya? No sé si te pasa a ti, pero cuando termino todo el proyecto y lo monto, digo, ¡qué cagada! ¿Qué hace? ¿Qué hace en ese instante? ¿Cómo? Ahí, lo que hago normalmente... ¿Eres sincero y decirle al cliente o a la persona que está tratando contigo, me dice, vamos a repetirlo? O le dice, mira, voy a tratar de rescatarlo. ¿O qué hace? ¿Qué hace con eso? Porque veo que sí tomas una actitud proactiva. Sí. O sea, no te metes y te No. autolatigas con respecto a eso. Simplemente lo que haces es tomar una actitud, vamos a ver cómo resolverlo porque el problema tiene solución. Siempre hay un típico dicho que al final siempre así. Si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparte? Y si no tiene, ¿para qué preocuparte? O sea, sencillamente como las cosas son como son. Exacto. No hace mucho, hace como 2 meses, un muy amigo mío se llama Luis. Hicimos un video y el video no me gustó porque estaba mal desarrollado. Lo hicimos improvisado y estaba mal desarrollado. Y yo lo revisé, lo vi y no me gustó. Formateé la tarjeta. La formateé y fui y le dije, hermano, él me preguntó, mira tal, no hermano, no vamos a hacer yo le dije, no vamos a hacer este video porque está mal desarrollado, está muy improvisado y no queda bien. Y él me dice, David, ¿cuál es el objetivo? Publicar contenido. Por eso, así esté mal o bien, había que publicarlo. Porque ahí yo realmente dejé mis sentimientos por encima de los objetivos. Porque los objetivos es hacer el video, que de mal o bien, publicarlo. O de alguna forma rescatarlo en edición y publicarlo. Y de ahí, porque los videos, el público es el que decide si está bien o no. Actualmente, a nivel de viralidad y eso, el público es el que decide si está bien o no. Y entonces yo por tema de que no me gustaba, realmente la historia estaba mal desarrollada, mi emoción dijo, ese video no va a subirse. Y mi emoción opacó el objetivo. ¿Sí me explico, no? Pero finalmente no está mal porque finalmente tú dices, ok, mi plan es este y este, porque necesito que se transmita esto y esto, lo otro, y finalmente es lo que ando buscando como objetivo comercial de funtón. No es algo por sacar como chorizo, Claro. porque estamos hablando de que los contenidos no son chorizos, los contenidos Claro. son estratégicos. Y cuando tienes una estructura. Y si de una manera, considero yo que si tú creaste un plan, un guión, una estructura, un storyboard, toda la cantidad de cosas que vas a hacer, y no quedó bien, no quedó bien. Claro. O sea, no puedes agarrar y por solucionar, por salir, ¿no? Y eso está bien. Lo que tú hiciste es finalmente tener criterio, es decir, no, está mal, Sí. debemos regrabar porque esto y esto, porque son cosas que para eso nos pagan, para transmitir el contenido que se necesita transmitir, no por hacer cosas generales. Claro. Sí, es que ahí sí lo entiendo. Realmente estoy más como del punto de que ahí es una balanza. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. El tema fue que no se lo mostré a él. Y ahí fue como que él me dijo, no, te dejaste ya más de la emoción que del objetivo. De pronto si yo lo fuera visto, quizá te fuera dado una idea mejor y lo fueras mejorado. Pero yo como, claro, ya uno sabe si el video va a funcionar o no. Yo realmente sentí que no iba a funcionar. Pero mi error fue como avisarle.
Y a veces me pasa como que eso, que cuando no me gusta algo, lo borro y al otro día que digo, borré esa mierda, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, eso me pasa, ¿ves? Pero no es por un tema de que él no tenga como la oportunidad de saber o de opinar, sino que siento que él es el cliente. ¿Sí me entiendes? Claro. Él es el que sí puede opinar, claro que sí. Pero tú eres el comunicador. Yo soy el comunicador. Y entonces a veces el cliente no entiende muy bien Claro. lo que en realidad el video si va a cumplir el objetivo o no va a cumplir el objetivo. Pero sí, es delicada la línea, como que... Sí, una línea fina, pero de igual manera creo que es parte de lo que tenemos que hoy en día Sí. enseñar a nuestros clientes y a nuestro público en general. Cuando tú creas contenido, finalmente no es el contenido que quizás tú tienes en tu mente porque crees o te das por tendencia. Pero Claro. finalmente, si no es la tendencia que estás marcando, simplemente es tu contenido mucho más personal, mucho más muy emocional, porque finalmente te has construido una marca emocional totalmente. Pero ahí son cosas de temas que tenemos que hablar mucho más adelante Sí. con respecto a No, cómo el sí, tema sí. del contenido en sí. No, sí, sí. Ahora te voy a preguntar esto como tal. ¿Qué pasa? Ya me dijiste que a necio con la frustración lo que agarra es desecha y recomienza, de cierta manera. Hay algo también que tú que practicas a la hora de crear no sé, un ritual cuando estás bloqueado. Sí, soy 100% partidario de que hay que hacer un ritual antes de hacer algo. ¿Qué haces? A ver, dime. Mi ritual, dime tengo tu mucho, es que dime son tu ritual. muchos. No, dime uno que tú Por consideras que ejemplo, siempre lo repites, pero es porque estás frustrado, Exacto. porque no te viene la idea a la cabeza o no te viene la sensación. Tengo dos tipos de rituales. Tengo Ya. el ritual que es de antes de comenzar algo. Por ejemplo, mi ritual de hoy fue grabar el espacio. Ese fue mi ritual, ¿ves? Y antes de este ritual, para poder entrar acá, tuve que hacer otro ritual que fue grabarme otra vez. Ese fue mi segundo ritual, ¿ves? O sea, tuve dos rituales antes de empezar En el podcast. el tema. Por ejemplo, si algo aquí me sale mal, mi ritual sería, si ya yo llené el agua, tengo el agua, me la tomo toda. ¿Ves? Ese es otro ritual. ¿Sí me entiendes? Ya. A eso voy. Cuando a mí me pasa algo malo en sentido de crear contenido, si tengo la oportunidad de tomarme una jarra de agua, me la tomo la jarra de agua. Siento que me refresca, siento que estoy regando las plantas. Sí, Qué bueno siento eso, qué bueno eso. Siento que estoy regando las plantas. Y con eso es que yo digo, ya, hay que volver a comenzar. Y ahí voy. Y busco, obviamente, empiezo como a indagar más los espacios. Digo, empiezo así a ver todo, observo todo. Digo, ya, sí, ahora hay que Entonces recomenzar. empiezas a utilizar el arte de ver, sencillamente con el arte de ser mezclado completamente. Sí, mezclado. Tú me hablas ahorita y me vino una película a la mente que es Intensamente. Yo digo, ¿cómo será la mente de Necio, Intensamente. weón? Dentro de esos personajes que están dentro, weón. Donde le dice, toma el agua, toma el agua, tómalo. Refrescate. Debe ser una locura tu mente, weón. Sí, es que incluso tengo rituales de tomar café, rituales de salir a caminar, rituales de dormir 30 minutos. O sea, son muchos los rituales que hay, pero yo uso cualquier cosa que haga antes de, es un ritual para mí. Siempre lo conceptualizo así, porque te digo, soy muy fanático Y de eso, eso. haces cosas así antes de dar un clic, sea para grabar o sea para una fotografía. Sí, siempre antes. Por ejemplo, hoy fui a grabar unos chicos. Ajá. Y mi ritual fue no comer, imagínate. Dije, no voy a comer hoy, no voy a almorzar, porque quiero estar livianito para hacer el video fresquito. Y después que termine de grabar, venir acá, de que termine, voy y voy a celebrarlo comiendo. ¿Por qué? Porque me gusta cocinar. Y entonces cuando llegue a la casa voy a cocinar algo brutal para la familia y eso va a ser parte de mi premio al ritual que hice de no comer. Mira, no, Sí. de verdad que tu mente está totalmente Sí. ahí, pero me encanta, Pero porque Denis, finalmente, no, está bien, porque Mira, esa parte, quizás de repente hay gente que dice, no sé, si quita los zapatos Sí. y anda descalzo dentro del espacio, hay gente que de También. repente dice, no sé, como tú dices, toma agua, o de repente hay gente que si fuma un cigarro como tal, porque fuman. Hay muchísimas formas de técnicas que quizás de repente las hacemos consciente e inconsciente para poder hoy en día conectar en general. A mí me pasa muchas veces cuando hago una fotografía de comida, por ejemplo, que es totalmente comercial. Pero yo digo, el plato me tiene que hablar, el plato me tiene que decir cosas. Y si no me dice nada, No hay. estoy seco.
seco completamente, que no sé ni cómo empezar la fotografía y al final tengo que decir, y hablo con el plato y le digo, le pregunto, ven acá, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta salir? Desnúdate, dime. Y hablo con una locura de esa manera, pero es mi forma de poder conectar. Inclusive cuando me toca una fotografía de retrato, simplemente hablo muchísimo como la persona antes, muchísimo. Hasta que la persona se relaja tanto que finalmente cuando empezamos a hacer fotografía, le digo, no estamos haciendo fotos, estamos disfrutándolo como tal. Pero cada quien tiene una forma diferente en cuanto a eso. Y es como la calle. Cuando hago fotografía de calle, es una conversación interna. Sí. Interna constantemente y dándole. Aquí voy a lanzar un datazo. El que haga fotografía documental, ese se habla todos los días el mismo. Todos los días, al mismo. Va a hacer una foto y se está hablando el mismo ahí. Y dándose la respuesta de lo que está fotografiando. Yo siento que muchas veces hay donde tenemos que tener que el contexto de la fotografía documental o de calle es sencillamente quizás tener una línea concreta. Hay personas que investigan muchísimo, hay investigadores que por más el documental investigan muchísimo y leen muchísimo sobre el tema para luego llegar a conectar. Pero yo creo que yo soy más de documental y calle, que esencialmente me dejo llevar por la calle, me dejo llevar por las circunstancias, me dejo llevar por la luz que me va transmitiendo esta forma. Me llevo inclusive de empezar a descubrir esos microlugares. Prácticamente es como especie de crear como un zoom muy concreto. No es un espacio amplio, sino hago un zoom en mi mente y voy como concretando espacios muy chiquitos y viendo situaciones muy puntuales. Y eso quizás de repente me digo, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos a mirar? Y de repente me agacho un poquito o me subo sobre una banqueta o empiezo a mirar las cosas a otro punto de vista, a ver qué pasa en este caso. O de repente si veo quizás de repente una persona, yo me acuerdo inclusive aquí en Puerto Montt en la plaza, había un señor que era de Las Palomas, que se murió inclusive. Y cuando yo llegué a Puerto Montt tendría yo como 6 meses. ¿Qué año fue eso? En el 2019. Y el señor se ponía en la plaza y llegaban todas las palomas de él y él se ponía con los brazos abiertos y se le ponía encima. Y la gente pasaba por enfrente y no los miraba. Y yo me senté al frente a mirar al señor de las palomas y decía, qué bien esta conexión. Y me acerqué después de todo su ritual de darle su semilla a la comida, a las palomas, que porque hacía eso. Él me decía, porque nadie las ve. Yo lo hago porque nadie las ve y yo sí las veo. Y yo sí lo agradezco porque hoy en día se conectan conmigo. Y eso me permitió también algo que fue que cada vez que viajo fuera y veo situaciones similares, siempre hay alguien en las plazas conectando con las palomas. Siempre veo a alguien en las plazas dándole comida a las palomas. Entonces, a pesar que la gente dice son ratas con alas, pero esa conexión es donde empieza a tener el sentido humano, decir, wow, qué bonito esa parte tan básica, pero que nos aislamos para sentir más conexión natural. ¿Sabes? No, y eso es parte del nivel de la forma como uno hoy en día puede crear rituales en general para poder crear todo este tema de concentración, creatividad. Yo lo hago en mi trabajo en general, cuando creo el desarrollo de una marca, cuando estoy hablando con un cliente en un lanzamiento de una marca. Todas esas conexiones a nivel de los insights, que eso más adelante podemos conversarlo un poco más en profundidad, pero es basada en el tema de el arte de observar, el arte de mirar, el arte de ver, el arte de sentir tal cual con los ojos, el sentir con los oídos, el sentir con la nariz, el sentir de cierta manera con el tacto, pero el sentir hasta con la boca. Parte de todas estas conexiones es lo que te hace a ti ¡boom!, explotar la cabeza. Sí. Pero eso es parte de lo que quería. Sí. Yo puedo ver, y mi esposa me dice, tú eres un loco porque todo lo estás mirando todo a tu alrededor impresionante. Sí, yo tengo una visión 360 prácticamente, porque yo puedo estar sentado en un restaurante y puedo ver situaciones diferentes. Puedo ver una mesa sentada donde todos están conectados con el teléfono y no están conectados con su vida. Sí. O puedo ver una mesa sentada donde todos están conectados conversando. Y entonces hay cosas que cuando tú dices, como empieza como a la parte social a entenderse, y de repente veo las profundidades y de repente veo los planos y digo, ¿qué pasa aquí? O cuando veo el mar, que el mar se une con el cielo y digo, wow, y falta que pase un barco en este instante y se ve infinito. Y es todo gris completamente y tú dices, wow, y el barco tiene ese rojo. Entonces tú lo que crees en tu mente y sucede. Y cuando sucede, quizás ni tomas una foto, quizás te queda en tu cabeza y quizás te queda ese recuerdo. No, y que cuando te lo imaginas y sucede, tú dices, fuera a tomar la foto, me fuera a traer la cámara. Pero luego, después de todo eso, uno empieza a tener ¿qué arrecho cuando uno empieza a tener esa visión y de poder recordarlo y revivirlo sin tomar una foto? Sí. Y hacerlo y sentir, y de repente uno empieza a trabajar ese sentido de pertenencia al lugar donde estás, el señal de pertenencia al lugar donde tú te rodeas, toda la cantidad de cosas. Entonces, una pregunta que la tengo aquí marcada, que de verdad que es súper interesante. Fíjate, este trabajo que tú hoy en día desarrollas, cierta manera es un trabajo colaborativo, es un trabajo para... Pero ¿qué pasa con Necio cuando ese trabajo es solitario, es íntimo? Hoy en día sigue Necio haciéndolo, sigue haciendo esa parte retrospectiva de lo que hoy en día Necio es, gracias a esa parte de la luz. Sí, sí.
Lo hago de una forma muy diferente. No lo muestro. Ya. Lo dejo en un diario. Tengo el diario que trae iPhone, yo lo dejo ahí en el diario. Y hago fotos y nadie ha visto, ni siquiera mi fotos de fotos. Yo hago en el día, puedo hacer, no sé, unas 3, 4 fotos. 3, 4 fotos. Con mi teléfono, obviamente. Y cuando es con la cámara, igual hago fotos. Me gustan mucho las fotos texturas. Cuando estoy solo, hago fotos que sean muy abstractas, de cerquita. Como que cosas que sean muy... Porque siento que nosotros somos seres gigantes. Y hay cosas que son micromundos. Sí. Y hay átomos. Yo me leí un libro que se llama... La forma de observar. Es chileno el libro. Y entonces él te explica cosas de los átomos. Entonces, que esto es un átomo, esto es un átomo, esto es un átomo, esto es un átomo. Todo lo que tú ves es un átomo. Y de ahí puedes sacar una información, puedes transmitir una información o lo que sientes. Entonces yo, hoy en día, necio, solitario, practica el tema abstracto mostrando los átomos que le rodean. Entonces, no sé, de pronto tomo la foto de la palma de mi mano y la guardo, no se la muestro a nadie. Las tengo ahí en el diario. Y cuando quiero hacer mi trabajo en conjunto, reviso mi diario. Si no tengo ideas, reviso mi diario. Si no busco referencia, nada, reviso mi diario y busco imágenes. Ah, mira, que esta la tomé tal día, porque yo especifico qué día la tomé, tal, lo otro. Y veo, ya, voy a hacer algo así con estos colores. Ni siquiera lo hago igual, solo uso los colores y tal. Voy a hacerlo así. De ahí se me vienen ideas, de las fotos que veo. No sé cómo, pero la haces totalmente tú natural, sí, simplemente porque lo sentiste y sí, lo hago y te habló y te dijo aquí. Por naturaleza, no sé, en estos días venía caminando de la iglesia, ¿Ya? Nos lanzamos un paseíto así y estaba un mirador y estaba así como esos containers de CanTV que tienen puros cables. Vine y lo vi y le tomé una foto. CanTV. Sí, ay, dije CanTV. No, es que me recuerdo que se vino a la mente. ¿Cómo se llama la Entel, cosas así. ¡Entel, Dios! Bueno, ahí lo que no saben de CanTV. Bueno, y era algo como de... O sea, lo que quería decir es que es de una línea telefónica. Ya. Y lo vi todo desarmado. Y dije, no, esto se ve brutal porque puros colores, cables de colores. Y lo tomé una foto. No, esto se ve demasiado loco. Tenía tiempo que no veía tantos colores juntos que eso instintivamente me dijo, voy a tomar una foto. Entonces, al final, Necio siempre sigue viendo el arte en la fotografía, siempre viendo lo abstracto en la fotografía. Y siempre un recurso hoy en día que puede ser instantáneo, puede ser automático, pero finalmente estás viendo esos micromundos y esas esencias tan finalmente tuyas. Total, esos cables son para ti, no es algo que tú vas a hacer como que de repente va un pedido de alguien, simplemente no te importa, eso son cosas que tú... igual, sí. Incluso hasta ni respeto las reglas de composición, de luz, nada. Yo lo hago porque al final quiero mostrar es como los colores que veo. Y le doy gracias a Dios que tengo unos ojos, tengo una vista para ver colores. Hay personas que no pueden ver todos los colores. Te voy a recomendar una película que vi de fotógrafo ciego. Es la cosa más espectacular que he visto hoy en día. Yo te voy a mandar un link para que veas donde un fotógrafo dice... Yo siento energía en la luz. Y cuando empiezo a sentir la energía de la luz, de dónde viene esa energía, y él dice, yo sinceramente no conozco los colores ni nada por el estilo, porque la sosiego. Pero por la energía siente dónde están las vibraciones y la vibración automáticamente siente que dónde está la persona y dónde está él. Y eso es algo que es algo que te dice, finalmente te empieza a darle un vuelco a la vida del comunicador visual, en este caso nosotros como fotógrafo, como videógrafo y todo esto, a darle sentido mucho más a la sensación que a la expresión. Y la expresión va por resultados. Y va con eso. Pero finalmente la sensación que tienes transmitir en ese instante y como tal. Y es muchas veces que pasa. Tú quizás retratas algo y de repente lo retrataste con una sensación, como tú dices, un estado de ánimo, con un estado de sensación interna, un estado puede ser ansiedad o de preocupaciones, puede ser una fotografía de guerra donde tienes mucha presión. Pero finalmente está después el otro que es sentarte frente a un ordenador y empezar a ser revelado y o meterte al laboratorio químico. Y ahí empiezas a recrear nuevamente en tu mente esa sensación que tuviste en ese instante y empezar a darle ese volumen muchas veces y darle un poco más de contraste, buscarle un poco de repente un poco más quitarle un poco la iluminación, quizás un poco más de exposición, menos exposición. Ahí empezás a jugar un poco eso, que hoy en día se hace en digital, pero se hacía anteriormente en un cuarto oscuro, donde tú controlabas estos químicos y este tipo de densidades. Pero prácticamente es eso. Tú tratas de recrearlo en tu mente
esa sensación. Muchas veces la gente dice, es atardecer. Y yo, bueno, sí, es atardecer, pero finalmente como tú lo vieras, como ves ese volumen, como ves esa prescripción, como ves esa cantidad de profundidad, o como ves esa hora dorada, es tuya como tú la sentiste. Y si tú estás sentado ahí y estás nostálgico porque viste la vaina y de repente te dice, coño, estoy solo, más solo que la una, y estoy aquí viendo este atardecer solo, quizás tener a alguien al lado viéndolo, o alguien que no está en la tierra, que se fue al otro lado. Entonces hay cosas como tus sensaciones. Yo creo que es parte donde empezamos a mezclarlo y a como a verlo de una forma diferente. No, y que de eso que tú estás hablando, que nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas. El artista ve, siento yo, no es por ego, nada, siento que ve muy diferente a una persona que no se dedica completamente al arte. Me pasa que yo voy a frutillar. ¿Ya? Y el 90% de las personas le van a hacer la foto es al volcán Osorno con el lago. Yo puedo tener el volcán ahí. O el Teatro del Lago, o el muelle. Yo puedo tener lo más bonito ahí. Pero si yo volteo para allá y veo un señor recogiendo un papel de basura, foto. Me parece más atractivo algo inusual que algo que postal. Que sea como más postal. Entonces, ese es como que... Me gustan mucho las casas antiguas, casas que se estén destrozando. ¿Qué pasó con Necio en ese instante cuando se paró dentro de una playa con 3 cuadros a tratar de vender los cuadros de algo que era postal? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa fotografía que estoy diciendo, esa la vendí. Esa fotografía que hice de un señor recogiendo una basura. Ahí fue que yo Pero esa fotografía que tú hiciste postales. Sí, bueno, esa fotografía que yo hice postales, yo hice de... ¿Una vaca? Sí, una vaca. Un volcán, una vaca en primer plano. El volcán sale aquí donde está el elevado. Sí. Ahí. La otra creo que era la Cruz de Tenglo. Y si te das cuenta, son postales, ¿verdad? Pero no son de lugares como muy marcados. Son de un punto de vista más curioso. Ejemplo, yo la vaca está en primer plano y tiene la casa en segundo plano. Mira, y yo vi lo que yo sentí. O sea, lo que te vengo diciendo de la fotografía. Lo que te acabo de explicar ahorita, que como que me gusta ser como disruptivo y mostrar algo diferente. Ajá. Es que cuando yo hice la fotografía de la cruz, yo dije, yo voy a hacer la fotografía de la cruz, pero que esté de espalda. No la voy a hacer de frente. Primero porque no tengo dron. Segundo porque... Y dije, la voy a hacer de espalda y le voy a dar un tema más tétrico. Que no sea religioso ni nada, sino que del otro lado. Lo hice así, pero era porque eso era lo que sentí en ese momento. ¿Ves? Claro. Dije, así. Y entonces yo, claro, por eso nadie me compró esa fotografía, porque hay personas de pronto que son de Puerto Montt, pero ¿cómo le va a tomar la fotografía de espalda? Algo que es religioso y tal. Y entonces... Cuando las personas se detenían a ver y decían, es bonita, pero está de espalda y no me gusta. Decía, me gusta. Porque a fin de cuentas era lo que estaba transmitiendo, que no le gustara a las personas. ¿Sí me entiendes? Ya, claro, qué bueno, buenísimo, weón. Por ejemplo, el tema del volcán Calbuco. El Calbuco. Yo veía que no, todos hacen la toma donde se ve el volcán completo. Yo no tengo para ir allá. Y dije yo, bueno, lo voy a hacer desde una población. Y la hice desde ahí. Con un lente 50... la 3100 y plangán. Y de ahí saqué esa postal y le puse el volcán. Eso me la compró un amigo mío. Qué bueno, sí. qué bueno eso, de verdad. Ahora fíjate, cierta manera este trabajo, y te hace una pregunta muy corta, no ha llevado a hacer un trabajo de cierta manera que es solitario, es muchas veces individual, es muchas veces colectivo. ¿Qué sientes tú que has perdido y que has ganado? ¿Sabes? Muchas veces... nuestra familia, quizás de repente en un momento dado sí nos apoya muchísimo, pero muchas veces nuestra familia no lo puede entender porque es un arte como tal. ¿Qué pasa en este caso cuando de repente el Necio no siente ese tipo de cosas? Hace rato me hablaste que tu esposa te apoya muchísimo en todo lo que tú desarrollas hoy en día y más bien te empuja a que sigas trabajando en función a esto. Pero ¿qué pasa con el Necio que finalmente muchas veces no sé si se ha sentido un momento solitario, un momento de repente como que necesito más conexión, cosas por el estilo? Lo que he perdido, primeramente lo que siento que he perdido es como la soledad. La soledad de encontrarme a mí en sentido de que yo salía en una bicicleta todos los días libre en Marte con la cámara en el cuello a hacer fotografía. Extraño mucho eso. Lo extraño como si fuera, no sé, algo que no sé, como si me fueran quitado un riñón. Así lo siento.
Y ahorita estoy pensando, no me ha dado tiempo, pero estoy pensando en comprarme una bicicleta para volver a retomar eso, porque siento que eso fue una de las cosas, eso es una de las cosas que me hace ser necio. Eso es una, y esa parte la perdí. Esencia, sí, esa parte la perdí. Claro que sí, sigo haciéndolo de otra forma, pero siento que eso es muy necesario para mí. Es como, es como, no sé, es como pasta para el pastero. En serio. No sé si esto va a salir. Ponen el pi. No, está bien. Sí. Y parte de lo que he ganado es seguridad, autoestima, estar más consciente de las cosas, acercarme a Dios. He ganado mucho más de lo que he perdido, sinceramente. Es como que esas cosas, buenas amistades, buenos círculos. Mira, estoy aquí en el podcast. Siempre he querido tener un podcast, porque siempre he sido el que grababa. Y entonces, yo creo que cuando estábamos en la academia, cuando Cristo estaba en la academia, ahí hicimos unos podcasts. Y yo me sentaba y le decía a Crista, hágame las preguntas, vamos a hacer la prueba. Y yo senté, ay, quiero tener un podcast, se siente brutal. Y hoy por hoy que estoy aquí, siento que es una victoria más. Es como otro título a la vitrina. No, y sobre todo en la parte que hoy en día eres tan honesto y tan transparente, que eso es verdad que es lo que vale mucho más hoy en día. Parte de lo que es la esencia de este canal que estoy creando hoy en día es para realmente eso, conectarnos mucho más personal y que las personas sientan que finalmente somos humanos, que tenemos de igual manera como puede tener frustración en un momento dado, como puede tener triunfo, como puede tener necesidades, pero al final y al cabo somos seres humanos que sí, queremos crear contenido, queremos crear comunicaciones, pero que nace de todo algo muy, muy natural, que es nuestro estómago, nuestro corazón, nuestra mente, y cuando empezamos a alinear las tres cosas, que es lo que nos produce a nosotros como la satisfacción feliz, y es parte de eso. Hoy en día te puedo confesar que dentro de este canal, esto lo estoy haciendo también como una especie de terapia interna, porque finalmente es algo que quiero, sobre todo, primero que todo, conectar. Segundo, es reencontrarme con la fotografía, reencontrarme con el arte en sí de la fotografía, y no dejarlo aparte. Me pasa mucho contigo, que finalmente yo salía mucho a tomar fotografía en la calle, a medida que la gente se ha vuelto como muy, muy irritante en la calle y muy fastidiosa en la calle, siento como que de repente no quiero tener este tipo de molestias. Simplemente con la fotografía callejera para mí es algo que de verdad me relaja muchísimo. Y he contado muchas historias, las tengo guardadas. Tengo muchas historias de la ciudad donde vivo hoy en día, que es Puerto Montt, ciudad de la ciudad donde estuve en Caracas. Tengo muchas cosas que tienen que ver con el tema de la fotografía callejera, que al final era parte que yo siempre los recomendaba y les decía, sencillamente esto eran instantes únicos que jamás se iban a repetir. Jamás iba a pasar motorizado nuevamente haciendo la misma escena. Ni pasaba la persona haciendo la misma mueca, o la persona que estaba a conseguir parada de cabeza haciendo algo en general, o el mismo músico haciendo la misma actividad. No, eran totalmente diferentes porque la luz era diferente, el ambiente era diferente. Efímero. Y algo que hoy en día sigo haciendo cada vez que salgo de viaje, de tomar fotografía en la calle, de la sociedad en sí, que quizás hoy en día es natural, pero quizás en unos 50 años veremos cómo sería. Hoy en día quizás la gente está buscando mucha fotografía artificial, o lo están viendo, o empieza la discusión, ¿eso es artificial o eso es natural? Y hoy empezamos a tener el valor nosotros como artistas de poder crear lo no bonito, lo no estéticamente perfecto, sino lo que tiene dificultades, lo que tiene defectos, lo que tiene granos, lo que está humano, es donde realmente va a tener mucho más valor nosotros como artistas, ¿sabes? Como artistas visuales, porque hoy en día, sea lo que sea que nos desarrollemos a nivel comercial, que sea de fotografía o sea de video, está la esencia humana, que es la que transmite eso. Me parece muy curioso lo que comentaste hace rato, que cuando dice, si no me transmite algo en el estómago y no me da una emoción o no me dice nada, agarrar archivo, borrar. Sí. Yo imagino esa sensación de que, no me produjo, pero ni pío. No estoy ni ahí. No estoy ahí, adiós. Y lo arrecho es que lo elimina. Sí. Yo muchas veces no elimino nada. Lo que hago es guardarlo y lo desecho, pero para mi mente. Puede servir para algo. Puede servir para algo, pero finalmente nunca lo elimino. Vaya para su casa. Yo creo que tengo tantos discos duros guardados, tengo una información guardada, porque tengo extremadamente fotografía, inclusive. Y digo, wow. Y que de repente agarro fotografías que tengan que ver hace, no sé, 6 años atrás, 7 años atrás, y digo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué yo estaba de esta manera? Porque yo hice esta fotografía de esta manera. Quizás hoy en día, quizás algo que me pasaba, que era el tema de buscar siempre la perfección o la aprobación social. Y eso es algo que hoy en día quizás nos pasa. Si buscamos la aprobación social, porque finalmente subimos una fotografía y queremos tener 1000 likes o queremos tener 1000 comentarios. Finalmente no importa. Quizás la fotografía que quiero compartir, la quiero compartir porque finalmente es algo que yo estuve ahí y lo viví desde este punto de vista. Es como una especie de diario. Pero no es para que tengan la aceptación general o no. Y es algo que nos puede pasar a nosotros. Creo que está pasando hoy en día, que es el síndrome de impostor cada vez está mucho más presente dentro de lo que es la
la forma, porque de cierta manera, tú lo decías al principio, nos estamos llenando de mucha información constantemente y esa información constantemente no sabemos cómo desecharla en la cabeza, porque a veces hacemos cosas inconscientemente. Sí. Como tú lo comentabas en un video, que muchas veces recreamos cosas porque la tenemos en el subconsciente. Que ya yo diría, termina de ver la película de Frankenstein y vas a tener una escena y de repente la tienes en el subconsciente. Quizás de repente estás haciendo un trabajo de dirección de arte y quizás hiciste algo muy similar, pero no lo haces por copiarte. Es porque te llegó esa esencia y esa comunicación y ahí dijiste, wow, yo quiero tener esta forma así, esta forma acá. Bueno, hay demasiadas cosas en general. Sí. Ahora, Necio, para ir más o menos como dándole la vuelta al todo el contexto. Háblame un poquito sobre, incluso te voy a dar esta pregunta literalmente. Háblame de ese proceso íntimo que hay detrás de una de tus obras más potentes. Obras como de fotografía o de video. Yeah. De ese proceso íntimo. Ya hablaste muchísimo de tus rituales, pero este proceso que tú hoy en día haces. Siento que actualmente todo lo he automatizado. Todo. Este video aquí así, pero el proceso íntimo siempre está antes de siempre. No lo hago en la ejecución. Y después de, que es en la edición, que mi proceso íntimo, no sé si es un proceso íntimo, es cuando edito, me da igual si daño el video, me da igual. Me sabe a culo si pongo esta imagen aquí, después de última, o aquí, o aquí, o aquí, y yo puedo tener el guión ahí, y yo voy y si no me gusta cómo está en el guión, es como que ese proceso íntimo, ahí en la edición, me da igual si lo destruyo, me da igual. Porque sé que puedo crear cosas mejores o crear más cosas. Por ese lado, sí. Y por el otro lado, como el antes, mi proceso más íntimo era que si hoy donde yo trabajaba, me decían, no sé, algo despectivo. Por ejemplo, una vez me pasó que me hicieron llorar en el trabajo. Me hicieron llorar en el trabajo. Una señora me hizo llorar a mí. Me dijo algo como que... O sea, atendí a una señora y la señora como que no me entendió bien lo que le dije. Y yo por mi propio miedo de que la señora no me regañara, no le dije nada y hice las cosas mal. Y la señora me insultó tan feo, bueno, eso fue algo tan feo que ya ni me acuerdo. Gracias a Dios no me acuerdo. Pero fue tan feo que yo, lavando los platos, solté. Eso fue aquí. Solté y me fui. Y salí así como un parque y me puse a llorar. Impotencia, me puse a llorar. Y la señora se me acercó y se disculpó. Cuando volví a entrar me volvió a tratar mal. Y yo me quedé, no sé por qué me quedé. ¡Guau! Y yo lo único que pensé, cuando llegue en la casa, hago esta foto. Eso fue lo único que pensé. ¿En serio? ¿Así? No pensé en que cuando llegue a la casa voy a dejar este trabajo, no. Yo solo dije, voy a hacer esta foto. Wow. Solo dije eso. Agarré, vine. Creo que esa foto no la tengo, Denny. Pero yo agarré, llegué en la casa con un suéter que me regaló un amigo en Ancú. Una chaqueta esa así, me la puse. Casualidad, era el día del fallecimiento de Mac Miller, un rapero. Ya. Y dije, voy a usar lo que sentí hoy y voy a mezclarlo con el tema de lo que le pasó a Mac Miller, porque Mac Miller fue un tema de depresión. Ya. Y yo tenía, eso era como un síntoma de depresión que yo tenía. Y mostré eso. La ventana sucia, todo, mi cuarto estaba sucio, todo, y así lo hice. Hice la fotografía, fue un autorretrato. Qué locura, que finalmente cómo expresas tu arte, weón, de tu esencia, weón. Qué impresionante, weón. Qué impresionante. Que ahora no lo hago, como que lo hago pero no lo muestro. Pero antes bueno, pues no importa, lo importante es que lo sigues haciendo. No, y que justo ahora lo que siento todo es felicidad, Denny, todo. Y si tengo algún temita así, trato de como que de disuadirlo, como que nada, eso no. Pero ahorita es como tanta felicidad que las ideas, o sea, ya es el mood que tengo es diferente, es muy diferente, que ya no siento como que la necesidad de transmitirlo. ¿Sí me entiendes? Ya, te entiendo. Porque conecto más con la tristeza, como que conecto más con eso. Entonces cuando me siento mal, ahí sí siento la necesidad de que tengo que botarlo. Entonces la fotografía es una forma de botar eso. ¿Qué le dirías tú a las personas que hoy en día pueden estar pasando por una situación así quizás media mala?
o X por el estilo. Que realmente es ¿Qué le- el refugio de la fotografía puede ser una terapia buenísima. Te pregunto. ¿Qué le diría a estas personas hoy en día que puede estar pasando algo por el estilo? Que hoy en día están conectados con el arte, pero quizás de repente tienen frustraciones, tienen problemas, tienen cosas por el estilo. Que esos problemas, lo que yo les diría, que no soy un experto en, como que... O sea, no psicólogo, pero Claro. no hablamos de psicología ni de Claro, terapia, claro. pero finalmente, pero tú sentiste que hoy en día la fotografía te ayudó mucho en la terapia. Sí. ¿Qué le dirías pues a esa persona? Que exploren esta parte de la fotografía o exploren el arte en general para poder soltar y drenar como tú lo estás haciendo. Sí, 100%. Así sientan que no sepan, que intenten traducirlo en una fotografía. Que intenten decir, mira, no pude cumplir esto con mi papá, no pude hacer esto con mi papá, pero en esta fotografía la voy a hacer para mostrársela a él y él, aunque sea, la publique en un estado. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Que si no tuviste la oportunidad de hacer algo con tu papá, hazlo desde como que soy yo, lo siento, voy a hacer esto para que mi papá lo vea. Lo digo como desde mi punto porque yo tengo mi papá en Venezuela, Ya. tengo mi mamá en Venezuela y a mí me gustaría que mi papá estuviera aquí y me viera haciendo esto. ¿Ves? No lo tengo aquí. Por ejemplo, hoy mi esposa está trabajando y los niños no podían venir porque estaban en el colegio. ¿Ves? Me gustaría que ellos estuvieran acá. ¿Ves? Entonces, este es un título y me gustaría que al menos mi papá lo viera o al menos mi mamá lo viera. ¿Ves? Ya. Y como que los triunfos que he tenido, ellos no lo han podido ver físicamente. Claro. Y entonces yo trato de siempre traducirlos y enviárselos. Le envío las fotos. Y le envío fotos que yo no le muestro a nadie. Le envío Claro. fotos. Toma aquí, ta. Hoy le escribí a mi papá y le dije, papá, mira esta foto, ta. Y le envié los videos, pa. Y no he publicado esos videos, y él vino y los publicó. ¿Ves? Como que a lo que voy es que las personas que se sienten mal hoy en día, sea porque no tienen padre, sea porque no tienen dinero, sea porque X cosa, sea porque la novia lo dejó, Sí. X cosa. Que si tienen un teléfono, así no tenga cámara y les gusta la fotografía, hermano, usted salga con ese teléfono y haga fotos. Fotos de lo que sea, no necesita ser experto, no necesita entender la luz, no necesita nada de eso. Usted lo que necesita es solo traducir lo que usted ve, porque la percepción es muy diferente. Claro. Mi esposa para mí es la más bella del mundo, quizá para ti la más fea, ¿ves? Somos vistas muy diferentes, nadie te va a juzgar Somos por mundos eso. diferentes. Somos mundos muy diferentes, así que ese terror que usted tiene aquí, ese terror con la fotografía se va a ir pero al tiro, Denis, porque te lo aseguro que una de las cosas que tiene la fotografía es eso, que te despeja totalmente de todo y que cuando tú veas esa fotografía de que te sentiste mal, tú vas a decir, mierda, aquí me sentí así, ya no me siento así. Y siempre vas a ver la fotografía, no solo como un recuerdo, lo vas a ver como un premio de que salí de ahí. Y lo fotografié, para más colmo, lo fotografié. ¿Ves? A eso voy. Claro. No es solo fotografiarlo mi cumpleaños, tal, porque eso lo pueden hacer todos. Todos tienen ese ánimo. Pero cuando te sientas mal, si tú haces una foto, yo siento que eso va a ser clave para la mejora de tu vida. Siento yo que eso no tiene precio, Denis. Hacer una fotografía cuando te sientes mal. Buen dato, Sí. dato, inclusive parte inclusive que realmente es como una especie de conexión con lo que está el presente del hoy. Yo vivo mucho el tema de vivir vivo el ahora, vivo el instante y sobre todo inclusive lo interiorizo, lo entiendo y sobre todo uso mucho la inteligencia emocional para poder debatir un poco más. Si hay días que puedo estar triste, me decido estar triste. Hay días que estoy feliz, decido estar feliz, como tú hablas un poco la decisión de cada quien de buscar ese tipo de herramientas que nos ayuda a conectar o a desconectarnos. Muchas veces al no hacer nada también está bien, Sí. muchas veces al hacer mucho también está bien, pero todo está basado en el equilibrio en cuanto a la parte general, se te acabó el agua, pero en función a la esencia de lo que veníamos trabajando en función a esto, que es el arte de ser, el arte de sentir, el arte de vivir, y sobre todo el hilo conductor que quiero transmitir en este canal de podcast, es que esencialmente, como te decía al principio, que era el tema de que somos humanos y tenemos derecho, tenemos ganas, tenemos días buenos, días malos, como toda la naturaleza. Si lo vamos a la parte natural, hay días nublados, hay días soleados, hay días medio soleados y medio nublados, hay días
¿sabes? Que finalmente pueden combinarse de diferentes maneras, pero está la actitud de cómo podemos enfrentar las cosas, es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer cosas sumamente divertidas o sumamente devastadoras. Pero está bien. Es lo que te decía. Es que está bien. El punto es que está bien. Lo que tú hagas está bien. Y eso es algo que, de verdad, que tenemos que tener conciencia. Lo que te decía, parte de lo que es la retrospectiva de nuestra vida es que está bien, sea lo que sea. Y está bien que la fotografía sea tu arte, más no tiene que tener aprobación de nadie. De nadie, exactamente. Es tuyo y punto. No, y que de lo que dijiste de las nubes, hay un libro que se llama El arte de ver como un artista. Creo que es así que se llama. ¿Sí lo has visto? ¿Roba como un artista o el arte de ver como un artista? El arte de ver como un artista, que habla sobre las nubes. Que explica que las nubes grises no significan un día malo. Solo son nubes grises y son ya. Son nubes grises. Y ya, nubes cargadas de agua. Todo exacto, ya. Lo que pasa es que muchas veces la gente como que relaciona lo que es la parte gris como melancolía, como tristeza. Finalmente a mí me encanta la lluvia. O sea, claro, prácticamente así. sí. Necio, de verdad, David, Necio, gracias por tu tiempo, gracias, de verdad, estoy sumamente agradecido por el tema, inclusive cómo me mostraste este tipo de valor y sobre todo cómo comunicaste este tipo de terapia que hoy en día, de cierta manera, nos ayuda a drenar muchísimo. Parte de esta esencia que dijiste como humano, parte de lo que hoy en día estás construyendo, parte de lo hoy en día que estás cosechando, estás en pleno camino. Y eso es algo divertido, lo estás viendo un punto de vista súper, súper positivo, que vas a tener este camino desde el Mago de Oz, va a haber muchas cosas, pero finalmente es parte de tu decisión de cómo lo vas a seguir caminando. Admiro mucho tu trabajo, admiro y respeto muchísimo tu trabajo en función a lo que estás desarrollando. Me encantó el tema de tu parte, de tu retrospección en cuanto a la parte de poder hacer autorretratos. Ahí me cuesta muchísimo hacer autorretratos en general, porque siento que finalmente no sé si es lo que ando buscando, pero me diste unos consejos súper, súper lindos que voy a poner en funcionamiento en base a esto. Y de verdad agradezco ese tiempo que tienes aquí con nosotros. Gracias a ti, Derek, que me invitaste hoy. Estaba emocionado. Vengo de la semana que estaba en el evento y le decía a mi amigo, le decía, me invitaron por poca. Sí, ¿cuándo? Voy para la otra semana. Estaba fiebrudo, estaba más pensando en poca que cualquier cosa. Esto es el inicio de muchas cosas, de verdad. Inclusive yo siempre te he comentado que aquí las puertas están abiertas. Si tú quieres realmente también hacer algo también sobre interesante, hacerlo. Si quieres venir otra vez, genial. Si quieres cosas que contar, también buenísimo, porque es parte de lo que hoy en día tenemos que crear espacios para poder comunicar mejor las cosas, para que la gente pueda entender todo esto o puede educar mucho más a nuestro público en general, pero no educación por parte negativa, sino es por de realimentación constante, que finalmente creo que nos estamos buscando en base a eso. Sí, que hoy en día aprendemos de todo. Patagrán está eso, Patagrán está para poder hoy en día conectar y sobre todo divertirnos y conocer y bueno. Eso. Gracias, chamo. Gracias a ti, mano. Estuvo bueno el podcast, estuvo buenísimo.